Saludos cordiales para toda nuestra teleaudiencia de Canal 55, el canal del pueblo. Esta noche, bienvenidos una vez más a este programa especial que tenemos. Hace unos instantes acaba de ganar la selección peruana de fútbol. Después de mucho tiempo, los peruanos nos disfrutamos y gozamos de una alegría enorme que nos ha dado este seleccionado, de darnos un triunfo y frente a un país rival por muchos años como es Chile. Hoy día los peruanos, con el corazón alegre, estamos gritando fuerte que vive el Perú. Hoy ganó la selección de fútbol 1-0 a Chile con el gol de Jefferson Farfán, y los peruanos deben estar pues el día de hoy, todos los peruanos estamos contentos y felices. 3 puntos que se suman a todo este campeonato que nos está alegrando y por lo menos nos devuelve la esperanza. Esta noche, tal como había sido anunciado el día de hoy, están en nuestros estudios de Canal 55 el señor Marcos Quiliche y el señor Eliber Rodríguez. Ellos son dos ciudadanos chimbotanos que un día tuvimos una nota periodística en el Facebook que lanzamos sobre la muerte de Hugo Chávez. Frente a todo este acontecimiento mundial, en las redes sociales, especialmente en el Facebook, se mueven las opiniones de diferentes puntos de vista. Y en esas opiniones encontramos una posición del señor Eliber Rodríguez y una posición del señor Marcos Quiliche. Posiciones que no eran similares la una con la otra. Cada uno defendía su posición desde su punto de vista, desde sus creencias religiosas. Cada uno defendía su posición acerca de la muerte, acerca de lo que le pasó a Hugo Chávez, acerca de lo que es ser un hijo de Dios, de lo que se cree y no se cree, en fin, cosas que todos nosotros algunas veces hemos discrepado. ¿Quién alguna vez no ha asistido a una parroquia? ¿Quién no ha ido alguna vez a una iglesia evangélica? ¿Quién no ha rezado o ha orado el Padre Nuestro? Pero frente a todo esto se crean algunas hipótesis. Algunos creen que, por ejemplo, cuando uno muere se va al purgatorio y de ahí, si es bueno, se va al cielo o se va al infierno. Otros creen que una vez que muere el hombre, directamente puede ir al cielo o al infierno y que no existe purgatorio. Así como también el bautismo de los niños. ¿Es bueno, es malo el bautismo de los niños? ¿Es bíblico, no es bíblico? De repente en esta noche usted, desde muy pequeño, si ha sido criado en la iglesia católica, ha bautizado a sus niños. ¿Eso es bíblico, no es bíblico? Eso es lo que esta noche vamos a compartir acerca, por ejemplo, lo que es la misa o lo que es un culto evangélico. ¿Cuál de los dos es verdaderamente lo agradable a Dios? Así como la idolatría y lo más reciente, el papado, ¿no? ¿Qué significa el papa? ¿Quién elige al papa? ¿Por qué lo elige? Si él es el representante de Dios en esta tierra. Dos posiciones. Quiero señalar que Marcos Quiliche es un creyente evangélico de la doctrina cristiana evangélica y Eliber Rodríguez es católico. Los dos esta noche son nuestros invitados y sé que ustedes van a poder escucharlo porque al fin y al cabo ustedes serán los que saquen sus propias conclusiones. Bien, buenas noches Marcos, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia que te ve esta noche. Bueno, un placer estar aquí, ¿no? Y creo que tal vez fortuitamente una ocasión como esta, sin embargo, creo que es interesante poder siempre hablar de las cosas de Dios, compartir puntos bíblicos y creo que eso es muy interesante. Muy bien, Eliber, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido al canal, a la invitación que se ha generado y bueno, dispuesto a aceptar la invitación. Muy bien, la primera pregunta es, ¿estoy bien hablando? ¿Tú eres evangélico? ¿Cómo te identificas, Marcos? ¿Cristiano, evangélico, católico, protestante, judío? ¿Cuál es tu religión o tu doctrina que practicas? Bueno, yo soy cristiano. ¿Desde cuándo eres cristiano? Desde hace más de 20 años. 20 años. ¿Tú, Eliber, eres cristiano, católico, protestante? Bueno, los católicos somos cristianos, o sea, creemos en Cristo, el vicario, creemos que Él es el único y Salvador. Me considero cristiano católico. Vamos a entrar al tema de esta noche. Ustedes tienen dos posiciones diferentes. ¿Cuál de los dos está equivocado? Eliber.
¿Está equivocado Marcos o está equivocado tú? Tú lo has escuchado más o menos, ¿cuál es el pensamiento de Marcos Quilich? Bueno, más que escuchado, ¿O he, lo has he le- leído? he leído, claro, prácticamente. Básicamente hay que señalar que hay puntos comunes. Ya, o sea, apartamos de... No estoy diciendo totalmente equivocado, ¿O sino que estás de acuerdo en todo caso? en lo que hay que estar de acuerdo, en lo que es punto común, por supuesto, no solamente con ¿Qué no estás de acuerdo de Marcos Quilich? Bueno, específicamente en el tema que sucedió a través de las redes sociales, bueno, partiendo la primera temática es del tema del bautismo a los niños. Para empezar, acá el amigo, el hermano, puedo llamarlo así, si no le molesta, eh, dice representar a la sección evangélica, pero en el bautismo de los niños hay que aclarar algo. En el concilio evangélico, acá en el Perú, que también está la iglesia metodista, ellos bautizan niños. Y por cierto, los metodistas tienen más años que muchas denominaciones de acá, ellos son evangélicos. Los presbiterianos, que están acá cerca, a hora y media me parece, antes de Trujillo, ellos también bautizan niños. Y no es algo pues antibíblico. Para empezar, el bautismo de Juan no es el mismo que el bautismo de Jesús. Juan mismo lo decía, yo bautizo con agua, pero viene otro detrás de mí que yo no merezco ni desatarle las sandalias, que la bautizará con agua y espíritu. Jesús, ¿por qué? La clásica pregunta, Jesús, ¿por qué no se bautizó de niño? Pero pongámonos a pensar, o sea, es una pregunta un poco, no quiero decir tonta, pero, o sea, ¿cómo se va a bautizar de niño si entre muchas cosas Él vino a instaurar el bautismo? Él vino a establecer su reino, Él vino a predicar, Él vino a establecer la salvación a través de la cruz. Y el bautismo lo instituyó Jesucristo. Es más, hay un antecedente. En el Nuevo Testamento es prefigura de lo que es el Nuevo Testamento. Jesucristo no se bautizó de niño, pero efectivamente a los 9 días le hicieron la circuncisión. San Pablo nos dice en la carta de los Hebreos que es prefigura el bautismo a la circuncisión. Yo no creo que el señor Marcos Quilich o algún evangélico, porque por si acaso es una porción de los evangélicos, ¿ah? Los evangélicos no están de acuerdo en el tema bautismo de los niños. Hay posiciones diversas. Si usted va a la iglesia metodista en Nuevo Chimbote, bautizan niños ahí por si acaso, ¿ah? Muy bien, dejémoslo ahí, Eliber. Por si acaso cabe señalar a ustedes como invitados y para el público, cabe señalar que yo voy marcando las pautas en los tiempos, ¿correcto? Sí, Marcos, escuchaste a Eliber, tocó el tema del bautismo de los niños. Según él, hay un grupo de evangélicos que sí lo practica. A ver. Bueno, yo obedezco a la posición de la Biblia. Yo no soy el que me dejo guiar de las mayorías. O sea, no siempre las mayorías tienen la razón. No la mayoría manda. Y eso me acostumbré desde siempre, desde que entré a la universidad. Yo tengo mi propia forma de ser. Si yo estoy convencido de algo, a mí por eso es que no me fue difícil servir al Señor, porque creo que para servir al Señor hay que tener personalidad. Porque la gente que dice o ser débil o simplemente dejarse llevar por los amigos es por falta de personalidad. De la misma forma, pienso que no es que los que son más tengan la razón. Punto 1. El bautismo desde su esencia, ¿qué significa? Es una palabra griega que significa sumergir. El bautismo que practican los católicos es un bautismo por aspersión, que es rociar gotitas de agua. Y el bautismo bíblico es un bautismo por inmersión. Entonces, desde ese punto de vista, ya prácticamente el catolicismo romano está siendo extrabíblico. No hay registros bíblicos de bautismo por aspersión. Fíjense que estamos partiendo del punto de vista general, sí, del bautismo en sí. Desde ese punto de vista ya las cosas no andan bien. Porque obviamente siempre se necesitó de un río como el Jordán para bautizarse, y no era pues para echarte agüita. Y todos los registros históricos que datan lo que tiene que ver con el bautismo, digamos, tiene que ver con sumergimiento, porque precisamente el bautismo significa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y eso es lo que... Para ti no existe el bautismo de niños. Bueno, yendo al punto, no hay registros bíblicos ni ordenanzas que digan que se tiene que bautizar a los niños, por dos razones fundamentales.
Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un niño, ¿qué capacidad tiene de creer? ¿Qué fe puede tener? Entonces, no es necesario, no es que los niños estemos en contra de que los niños, o qué será de los niños si no se bautizan, es que, dicho sea de paso, tampoco el bautismo nos salva. O sea, hay un concepto muy distorsionado respecto a que el bautismo salva. El bautismo es un complemento de la salvación, pero no, el bautismo es para quitar pecados, ¿no? Entonces, definitivamente yo no voy a una representación, sino yo voy a lo que dice la Biblia. Muy bien, Marcos, lo dejamos ahí. Quiero que quedara claro que le di 3 minutos a cada uno, ahora 1 minuto de réplica sobre este tema del bautismo de los niños. Eliber, tienes 1 minuto. Ya. Bueno, para empezar, en la Biblia no encontramos una prohibición. Apartamos ahí lo que es extrabíblico. Bueno, pasamos del tema del bautismo de los niños muy elegantemente al tema de que si es por aspersión o si el origen es griego, bueno, de la palabra. Pero pongámonos a reflexionar. En los primeros siglos, en primer siglo, pues cuando los cristianos estaban perseguidos, estaban en las catacumbas. Por lógica, no necesariamente había un río cerca. San Pedro no dice que predicó y que 3.000 se convirtieron, se hicieron bautizar, o sea, no necesariamente se menciona de que haya 3.000, los 3.000 tuvieron que pasar por el río o el etíope. Hay diferentes casos, o sea, acá se está infiriendo en muchas cosas extrabíblicas, y habría que ver ese punto, pues. Y también, yo no soy la religión del libro, amamos la Biblia, creemos que es un libro sagrado, bueno, no se ha tocado ese tema, la respetamos, veneramos la Biblia, pero a diferencia de posturas de evangélicos, no somos la religión del libro. Muy bien, dejémoslo ahí. Marcos, tienes 1 minuto igual sobre este mismo tema. Bueno, para mí no es un libro, es la palabra de Dios. O sea, la Biblia no es un libro cualquiera, es el libro de los libros. Es una biblioteca muy especial que, o sea, si nosotros queremos tomar criterios porque a nosotros nos parece, o adoptar conceptos religiosos o dogmas por un acuerdo de personas, e irnos por criterio unánime a adoptar ciertas decretos, ordenanzas, fundamentos, pero que no tengan una base en la Biblia, me parece que eso no es cristianismo, es cualquier cosa. Muy bien. Vamos rápidamente al segundo tema, el tema del purgatorio. ¿Existe el purgatorio, Eliber? ¿No existe el purgatorio? Existe, claro. Cuando Jesús dice en una parábola, menciona pues de un deudor que no perdonó a su compañero, yo les aseguro que no saldrá de ahí hasta que haya pagado el último centavo. El purgatorio no es como muchas personas que por ignorancia o por mala intención, una segunda oportunidad, sino cuando la persona muere hay un juicio. Creemos eso por doctrina, por fe. Hay un juicio por esa persona y será juzgado pues por Dios, y después se determinará pues si va al cielo, si va al infierno, si va al purgatorio. Del infierno no se sale absolutamente nadie, ni con más oraciones, ni nadie, absolutamente. Del purgatorio es un estado intermedio. ¿Por qué? Porque en la carta a los Corintios San Pablo dice: la obra será aprobada, si pasa por fuego, si no pasa. Es un estado de purificación, es un estado en el cual nosotros vamos a ver a Dios, pero todavía necesitamos purificar ciertas faltas. Hay antecedentes bíblicos, no hay la palabra purgatorio, pero no está la palabra, pero está el concepto, como no hay la palabra Trinidad, y ustedes o los que son evangélicos creen en la Trinidad, pero la palabrita no está. No hay la palabrita encarnación tampoco. Así que tengamos ese presupuesto. ¿Qué más es el purgatorio? Bueno, pues en un libro pues que a las Biblias de origen protestante o de origen evangélico les falta, ahí está en Segunda de Macabeos, que no es un libro apócrifo, sino es un libro quitado a partir del año 1500. También está, pues, bueno, ya mencioné el texto de Corintios,
el texto de Apocalipsis, bueno, no, ahorita la cita no lo recuerdo, pero también se menciona. Muy bien, Eliber. Cabe señalar, amigos, esta noche la participación de Eliber Rodríguez. Él defiende la posición católica. Escuchemos a Marcos Quiliche, quien defiende la posición cristiana o evangélica. Marcos, te escuchamos. Bueno, yo sé que para Eliber la Biblia es un librito cualquiera, pero reitero nuevamente eso. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es contundente y dice, está establecido que el hombre o el ser humano en general muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay lugar para estados intermedios. O sea, sería absurdo predicar un evangelio de la segunda oportunidad, ¿no? Sería absurdo decirte, bueno, hermanos, seamos fieles, pero si tú no eres lo suficiente valiente para servir a Dios, no te preocupes, que va a haber un habeas corpus religioso que te va a sacar o no va a permitir que te vayas a otro lugar, sino, o sea, yo lo veo así como la grande, ¿no? La comisaría, la fiscalía y el purgatorio es como decir un soborno, sobornar a un fiscal para que esté libre de pagar una culpa, ¿no? El que ha muerto ya no tiene oportunidad. Y la Biblia, por eso digo, es contundente. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así de simple. ¿No? Muy bien, muy bien. ¿Perdón? Ok. Vamos a escuchar ahora. Eliber, tienes un minuto para... Bueno, para parece contestar. que el señor Marcos, no sé, ha estado pensando en otra cosa porque yo señalé muy bien que el purgatorio no era una segunda oportunidad, parece que pensó más en el partido o en la reunión que tiene más adelante. Yo he señalado que el purgatorio es un estado para las personas que ya están salvadas, pero que, para empezar, nosotros nos salvamos por los méritos de Jesucristo, es gracia y obras. Nosotros no creemos que solamente las obras nos salven o que solamente la gracia nos salve. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es la aceptación, porque no se trata de decir, ah, bueno, es como hacen algunas denominaciones, estoy salvado. Hay que luchar el camino día a día. Hay que ser como el siervo fiel. No sé, parece que ese mensaje no le quedó contundente y además yo he citado las escrituras, para mí no es un libro cualquiera. Es un libro pues que me data, pero la pregunta es, ¿quién fue primero? ¿La iglesia o fue la Biblia? No sé si San Pablo cuando iba a predicar decía, en mi carta a los demás, no sé, o sea, habrá que tener un poquito de sentido común, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible? Es como si yo dijera, acepto la leche pero no acepto la vaca, acepto la Biblia pero no acepto a la iglesia de donde salió la Biblia. Muy bien. Marcos, tienes un minuto. Me parece que es incoherente. La palabra de Dios es primero. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. O sea, Dios fue siempre y su palabra fue siempre. No podemos, una vez más, catalogarlo como un libro que tiene páginas y letras, como la obra de Vargas Llosa o qué sé yo. Bueno, definitivamente no hay un texto bíblico que avale el purgatorio. El purgatorio es un invento católico romano. Así, uno tiene que ser sincero consigo mismo y también con nuestros semejantes. Yo soy del criterio de que nosotros no podemos ir por el mundo predicando falsedades. Hay que ser una persona con muchos principios, hay que ser una persona muy pragmática, hay que ser una persona muy íntegra, hay que ser un cristiano, pues, no sé, fatal, para predicar un evangelio distinto al que habla la Biblia. Es como si la sangre de Cristo o Dios nos salvara de a poquitos. Dios nos salva contundentemente y totalmente. El asunto es, claro, no significa, no estás salvo. Has sido limpiado de pecado, pero tienes que pelearla. Así como Pablo, que llegó hasta el último momento, ¿no? Muy bien, muy bien. Amigos,
posiciones esta noche, ustedes saquen sus conclusiones. Marcos Quiliche defiende la posición evangélica y Eliber Rodríguez la posición católica. La tercera parte de esta entrevista, de este conversatorio, porque algunos han dicho, póngale conversatorio, es acerca de la misa. ¿Cuál es lo real o cuál es lo legal ante Dios? ¿O cuál es la diferencia? ¿Una misa o un culto? ¿O un servicio como se conoce en la iglesia evangélica? ¿Qué cosa es eso? Marcos, volteamos ahora, vamos a ponerlo al otro lado. Primeramente. Bueno, una vez más, tenemos que decir que históricamente la iglesia primitiva nunca realizó misas, ni menos eucaristías con la tipología que tiene hoy la iglesia católica romana. Se ha tergiversado el verdadero sentido de lo que es la Cena del Señor para llevarlo por el lado de la oblación. Lo que se trata es de presentar en cada misa una especie de Cristo muerto una vez más, cada misa, y de que literalmente beber la sangre de Cristo, comer el cuerpo de Cristo. Bueno, y entonces en el sentido eucarístico, la misa tiene un trasfondo netamente de sacrificio. Presenta una oblación que prácticamente tendríamos que remitirnos a lo que hacían antes en el Antiguo Testamento los sacerdotes, y presentaban animalitos por los pecados de la gente, ¿no? Y dice la Biblia, bueno, que cuando Cristo viene, Él es el Cordero inmolado, y ya no es necesario hacer estas cosas ni tantos sacrificios, porque la única gloria y el único Salvador y el único Mesías es Jesucristo. Y reiterando a lo mismo que le dije anterior, ¿no? O sea, no es necesario. Por ejemplo, se hace en una misa, dicho sea de paso, la palabra misa es una palabra latina que tomaron también de las reuniones que tenían la gente cristiana, que se reunían en asambleas en el tiempo, y bueno, era una especie de decir, se acabó la reunión, ya como una despedida, ¿no? Entonces, bueno, el problema es de que hay mucho paganismo que se ha filtrado a la iglesia cristiana. Entre ellos, digamos, se ha filtrado tanto lo que es el purgatorio, la misa y otros aspectos que no tienen sustento bíblico. Entonces, la misa no es similar a un culto. Un culto a Dios tiene que ver con acción de gracias, con gratitud, con alabanza a Dios, no con hacer sacrificios. Y ojo que la iglesia cristiana evangélica realiza la Santa Cena, y no solo la Santa Cena, también el lavatorio de pies. Bueno. Muy bien. Eliber, mismo tiempo para ti. Gracias. Bueno, habría que aclarar aquí al hermano Marcos Quiliche, la palabra misa viene de misión. Parece que ha revisado una fuente, pues que, como vemos en los anteriores temas, está desactualizada y tergiversada. Pero bueno, es opinión. Bueno, en Hechos capítulo 20, versículo 4, que es la cita que le mandé a través de Facebook, parece que no se ha tomado la molestia de leerlo. Se menciona pues la reunión que tuvieron en las primeras comunidades cristianas en Tróade. La misa pues es un mandato de Jesucristo. O sea, en los primeros siglos, ¿cuál es el culto que se celebraba? No era un culto pues desordenado, tirando el saco, que yo salto, que yo toco la pandereta. No sé, habría que preguntarnos si nos remitimos pues a la historia. Porque bueno, o sea, podemos discrepar en temas pues doctrinales, teológicos, pero la historia es tajante. La historia es tajante. Historiadores, paganos, no cristianos, romanos, en esos tiempos mencionan. ¿Por qué se perseguían a los cristianos?
Los llamaban, en ese tiempo eran condenados por Roma, entre muchas cosas. ¿Por qué? Por antropófagos. Si usted revisa la historia puede, no sé, hay una biblioteca que le puede enseñar esos libros. Estaban por comer y beber el cuerpo y la sangre de Dios. Es más, se les acusaba a los cristianos de comerse el Hijo de Dios, y los romanos en su ignorancia pensaban pues que se comían niños. Revisemos la historia. Como le digo, podemos discrepar en esos temas de doctrina, pero la historia es tajante. ¿Qué nos menciona? Pues los primeros cristianos, los primeros padres, Orígenes, Tertuliano, que por cierto Tertuliano no fue católico, si me va a decir que no murió católico. Diferentes temas, pues. Es el sacrificio de Cristo, o sea, Cristo es cierto, ya murió, ya no sacrificamos corderos. Por si acaso, los que sacrifican corderos, el informe son los israelitas del Nuevo Pacto, que no tenemos nada que ver con ellos. No sé si estarán asociados al concilio evangélico, no lo sé. Cristo ya murió una sola vez, efectivamente, pero Cristo ya se fue al cielo. Entonces el sacrificio de Cristo vale para mí. Yo no estuve en el tiempo de Jesucristo, yo nací después, obviamente, como lo nacieron muchos de los televidentes, pero ese sacrificio vale. San Pablo nos dice: el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo y no está puro, come y bebe su propia condena. Esto es mi cuerpo. O sea, a mí me sorprende que son fundamentalistas en tales temas, que aquí en la Biblia dice textualmente, y cuando dice en los textos que hay que ser fundamentalistas, que dice esto es mi cuerpo, no dice esto significa, no dice esto parece. Todos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el capítulo 6, ahí está la Eucaristía, el capítulo 6. Varios ex pastores anticatólicos protestantes se han convertido por eso, porque no solamente no es una cena, no es un símbolo, es presencia real y viva. Y eso no lo creo solamente yo, no lo determinó en un concilio, no lo hizo Constantino, lo creía la gente en el año 95, lo creía la gente en el año 100. Muy bien, Eliber. Marcos, un minuto sobre este tema de la misa. Bueno, una vez más tengo que decir, ¿no?, que es una plagia de la Cena del Señor, que la han denominado Eucaristía, pero nosotros practicamos la Cena del Señor, y el texto que citaste precisamente tiene que ver con eso, con el tomar y comer la Cena del Señor indignamente, ¿no? O sea, se refiere que cualquiera no puede estar jugando a la Cena del Señor, ¿no? O sea, esto no es digamos una reunión para comer ni nada. Es algo muy sagrado, es muy respetable, y que obviamente dentro de la enseñanza